Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Buenas, ¿cómo están? Hoy en el segundo encuentro de este nivel 2 lo que vamos a hacer es pensar la novela, ¿no? No significa que esto parece muchas veces que vamos a escribir una novela ni que vamos a hacer como fue el cuento del nivel inicial, sino que vamos a trabajar sobre todo esta semana, ¿sí? La idea de comprender un poco más cómo es el funcionamiento de la novela. Vimos novela sobre todo para ejemplificar esta idea de los procedimientos del siglo XIX, ciertas cuestiones que nosotros sentimos que se tienen que actualizar necesariamente para escribir en el siglo XXI, pero no fuimos a profundizar en el cómo es que se hace la novela, ¿no? Sí, no vimos la estructura, justamente lo que decíamos de la novela, esbozamos algunas cuestiones justamente para definir o resignificar la estructura del cuento, ¿sí? Hablábamos como, bueno, por oposición, cuando decíamos que el cuento era contracción, decíamos que la novela era expansión, dijimos, bueno, que la novela miraba hacia los costados, ¿sí? Pero la idea de hoy es ir a bucear un poco más en la estructura de la novela y ver también los orígenes de ese género tan popular hoy y que ocupó sobre todo en el siglo XIX y en el siglo XX la centralidad de la literatura, ¿no? Hasta hoy sigue siendo todavía mundialmente, si bien Argentina es tierra de cuentistas y sigue siéndolo, la novela en el mundo es el género por antonomasia literario, ¿no? Y dentro de la narrativa es como el género mayor, ¿no? Es el punto más alto de la novela. Nuestra literatura, como bien decía Emilio, es una excepción, ¿no? Donde tal vez de lo mejor que se escribió está en el cuento, ¿no? Pero en general la novela es el punto más alto y el novelista es el que tiene mayor prestigio. Sí, y en general los premios, ocurre con los premios literarios, ¿no? Los premios literarios se dan justamente a grandes novelistas. Es muy raro que de hecho se comentaba que a Borges no se lo habían dado porque no había escrito ninguna novela, cosa que no creemos justamente, pero la novela tiene un prestigio que el cuento no tiene, ¿no? Bien, comenzamos. Sí, vamos con un poco la historia, ¿no?, de la novela, para pensar, si bien la novela es un género moderno, como anunciábamos, podemos ir a rastrear los orígenes en los primeros poemas épicos, ¿no?, en las epopeyas. Pensemos en la Odisea y la Ilíada, textos homéricos, griegos antiguos, que ya tienen una estructura, podemos decir, de protonovela en cuanto justamente a las historias que van a contar, ¿sí? Recuerda cuando hablábamos del cuento, decíamos que era contracción, que iba de un punto A a un punto B y que buscaba un efecto y contaba siempre una historia donde los personajes estaban, digamos, pincelados nomás, no había muchísimo desarrollo. Y sin embargo, si vamos a ver en los poemas épicos griegos, los personajes tienen un desarrollo muy grande. Las historias, no se cuenta solo una historia, se cuenta muchísimo. Por ejemplo, en la Ilíada se cuenta la historia central, la historia de Aquiles, pero las historias solidarias, ¿sí? Hay un montón de historias que van haciendo una suerte de universo, ¿no?, que va a contar esos 10 años del sitio de Troya, ¿no? Sí, y la cantidad, sobre todo la Ilíada, la cantidad de personajes que tiene, ¿no? Personajes complejos, ¿sí? Y se va a recuperar, abre hacia los costados, no solo la historia que se cuenta principal, que es el previo al momento de la irrupción en la resistencia de Troya, no se llega a contar eso nunca, en ese sentido también es muy moderno, sí, porque va a contar alguna parte lateral. Sí, ya en esos textos podemos pensar en un desarrollo, ciertas características de la novela como lo conseguimos hoy, ¿no? Sí, ahí por eso hablamos de protonovela, porque hay ciertas características. Podemos pensar también en el Dante, ¿no? Podemos pensar en la Divina Comedia como una protonovela, porque va a contar una historia, un desarrollo histórico, donde está la historia justamente central de ese viaje, de esa catábasis primera del descenso a los infiernos, y después las historias laterales de los condenados, ¿no? Cómo eso se va abriendo hacia los costados. Podemos pensar en eso como una estructura de novela. Pero en rigor, la primera novela moderna es El Quijote, ¿sí? Una novela del siglo XVII que está en español. Tuvimos la suerte de que la primera novela moderna esté escrita en español y tiene unos procedimientos absolutamente modernos, con una mirada ya de técnica, ¿no?, de una complejidad que no tenían las novelas anteriores. Sí, desde lo técnico, desde lo temático, ¿no? Pensar a la literatura como tema, ¿no? Ya ahí en los albores del siglo XVII es muy extraño, ¿no?, ir a leer la novela. Por ahí lo que queda de viejo tiene que ver con la actualización que tenía el español, el desarrollo del español, pero como decimos muchas veces, se puede ir a ver los procedimientos borgianos, ¿no? Los procedimientos borgianos, que son la modernidad, ¿no?, a mediados del siglo XX, muchos de ellos ya estaban en el Quijote, ¿no? Ya los trabajaba Cervantes con esta cuestión de que
la ficción es la que determina la realidad, la lectura, ¿no? De cómo la lectura, por el primer momento que Alonso Quijano enloquece por la literatura, después que esta idea, ¿no? de que cuando van a quemarle sus libros están las novelas ejemplares. Sí, la puerta al abismo, ¿no? Que el texto, ¿sí? El texto comienza diciendo que en realidad eso es una traducción del árabe, que hay alguien que escribió ese texto y que lo que leemos es una traducción, ¿no? Eso ya genera ahí una complejidad y una discusión sobre la literatura que es completamente moderno, ¿no? Sí, para desmalezar y resumir un poco, decimos, bueno, la novela es expansión, ¿sí? La novela se va a nutrir de los discursos sociales, la novela tiene una historia central, que es, digamos, podemos pensarlo como una columna vertebral, y historias solidarias que van a nutrir a esa historia central, ¿sí? De un modo justamente como si fuese un radar, ¿no? Decían, ese es el símil de la novela, porque va a ir como barriendo las historias que están alrededor para crear una atmósfera de universo, ¿sí? Esta idea, este símil del cuerpo, ¿no? de los miembros solidarios con el centro, es muy interesante porque tiene esa cosa de organicidad. La novela tiene una organicidad total, ¿sí? Y va justamente a mirar a los costados, se va a detener en las historias solidarias, va a ir a desarrollar los personajes en toda su capacidad psicológica, en toda su espesura, y hay también una idea de esta idea de organicidad, también la podemos pensar como de atmósfera, de texturas, de rugosidades. Nunca es, la novela nunca tiene ese tránsito rápido hacia el efecto, como lo tiene el cuento, sí, sino justamente que va acumulativo. Es acumulativo el efecto. Y la experiencia de lectura también, ¿no? La experiencia de lectura de un cuento, no solo por la extensión, eso está bueno aclararlo, ¿sí? No entendemos que un cuento se transforma en novela porque supera una cierta cantidad de páginas, sino es por, en gran medida, con la atmósfera que se crea, cuánto se mira hacia los costados y también se ve en la experiencia de lectura, ¿no? Muchas veces, más allá de la extensión, en una novela corta, la sensación de lectura es que habitamos ese universo, ¿no? Que estamos habitando ese universo porque tiene una lógica. Es un universo cerrado, ya lo vamos a ver con los ejemplos de lectura que teníamos para hoy, y también va a tener otro ritmo, ¿no? Pero en esto que Emilio trajo un buen ejemplo, en esta idea de cómo está la historia central, muchas veces el personaje central en la novela, pero siempre se va abriendo hacia los costados, ¿no? Bien, vamos a poner un ejemplo, en este caso de Erich Auerbach, de un teórico alemán, que lo que hace en este libro Mimesis es ir a ver cómo está la representación de la realidad en las obras de la literatura occidental, y tiene un ejemplo inicial que él va a citar justamente un episodio de la Odisea, ¿sí? Antes hablábamos de la Ilíada de Homero, en este caso es la Odisea. Saben que la Odisea es justamente la vuelta de Ulises, de uno de los guerreros aqueos, después de la caída de Troya, la vuelta a Ítaca, a su hogar, ¿sí? Justamente otro procedimiento moderno. La guerra no se cuenta nunca, se cuenta el asedio previo, los 10 años antes de la caída, y después la vuelta de algunos guerreros, ¿no? Bueno, en este ejemplo lo que hace Auerbach es citar el momento en que Ulises, disfrazado de mendigo, vuelve a su hogar porque quiere ver qué ha hecho su mujer, ¿sí? en esos años, y unos pretendientes que justamente quieren desposarla y quedarse con sus bienes. De Penélope, ¿no? De Penélope, ¿no? Penélope lo espera y hay un montón de pretendientes que le dicen, bueno, ya Ulises murió, casarte otra vez, volver. Ya es momento. Ya es momento. Entonces, lo leo y lo vamos pensando. Leo lo que dice Auerbach y lo pensamos. Se llama La cicatriz de Ulises. Y dice: los lectores de la Odisea recordarán la emocionante y bien preparada escena del canto 19, en la cual la anciana ama de llaves Euriclea reconoce a Ulises, de quien había sido nodriza por la cicatriz en el muslo. El forastero se ha granjeado la benevolencia de Penélope, quien ordena al ama lavarle los pies, primer deber de hospitalidad hacia los fatigados caminantes en las historias antiguas. Euriclea se dispone a traer el agua y a mezclarla caliente con la fría, mientras habla con tristeza del señor ausente, que muy bien pudiera tener la misma edad que el huésped, y que quizás se encuentre ahora como vagando quién sabe dónde, como un pobre expatriado. Y entonces se da cuenta del asombroso parecido entre ambos, al mismo tiempo que Ulises se acuerda de su cicatriz y se retira aparte en la oscuridad a fin de no ser reconocido, al menos por Penélope. Apenas la anciana toca la cicatriz, deja caer con alegre sobresalto el pie en la jofaina, el agua se derrama, y ella quiere prorrumpir en exclamaciones de júbilo, pero con salamerías y amenazas Ulises la retiene, la sujeta e inmoviliza.
Penélope, oportunamente distraída por Atenea, no ha notado nada. Bien, esa es la escena que se narra en el canto 19 de la Odisea, ¿no? Dice, todo esto es relatado ordenado y espaciosamente, dice, y los paramentos fluidos, circunstanciados, las dos mujeres se dan a conocer sentimientos, y aunque estos se hayan entremezclados, en consideraciones generales sobre el destino de los hombres, la conexión sintáctica entre sus partes es perfectamente clara y sin perfiles esfumados. Bueno, esto se cuenta así como lo contó un poco Auerbach. Dice, pero, dice, adelanto un poquito, al reproducir la acción, he omitido a propósito una serie completa de versos que la interrumpen a la mitad. Son más de 70, mientras que la acción propiamente dicha consta de unos 40, y otros 40 después de la interrupción. Durante la interrupción se va contando un montón de historias. Un accidente en los tiempos juveniles de Ulises, la caza de jabalíes, la historia de Penélope anterior. Bien, esto es muy interesante, porque acá, como decíamos, en esta estructura ya está la protonovela, ¿sí? En esa historia del descubrimiento de Euriclea, de Ulises, en el medio se van tejiendo la historia de los personajes, la historia de la infancia de Ulises, la historia de una cacería de jabalíes, la historia de Penélope. Bueno, todo eso está mirando hacia los costados, está expandiendo el universo de acción de esa historia central y solidaria con las otras. Sí, no significa que eso es algo que se pone ahí para rellenar, ¿no? Para rellenar la novela, sino que nosotros tenemos en el procedimiento de la Odisea un acercamiento a la escena central, comienzo de la escena central, una apertura que nos va a dar la densidad que tiene y después la va a retomar, ¿no? Entonces, cuando seguimos leyendo la llegada de Ulises a Ítaca, con la llegada a la casa, va a tener la profundidad de que nosotros conocemos cabalmente ese personaje, conocemos cabalmente esa historia de nuestro personaje principal, de nuestro héroe y del resto de los personajes secundarios, ¿no? Sí, y es un tratamiento de la tensión también, porque una vez que nosotros conocemos toda esa situación, ahí la tensión se vuelve cúlmine, ¿no? Y eso es interesante porque en las novelas ocurre lo mismo, exactamente lo mismo. Se va expandiendo esa atmósfera, ese universo, para dar cuenta de esto. Bueno, también traje un ejemplo de un teórico húngaro, Georgi Lukács, que tiene un librito La teoría de la novela, donde plantea una cuestión bastante interesante con respecto a cómo están construidas o qué tipo de novelas podemos encontrar en general, ¿no? Hace una generalización con las novelas en cuanto a cómo está construida con respecto al espíritu, dice, es un término bastante antiguo, al espíritu de sus personajes, ¿no? Dice que las novelas pueden ser de dos tipos. Pueden ser novelas hacia adentro o novelas hacia afuera. ¿A qué se refiere Lukács con esto? Se refiere justamente a la naturaleza del espíritu de los personajes, ¿sí? Pensemos, por ejemplo, en la novela Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Bueno, esa novela es una novela hacia adentro, porque está basada justamente en la interioridad de ese personaje, cómo se disputa la moral y la culpa dentro del alma de Raskolnikov. Sí, porque Raskolnikov se manda la cagada a la página 150 y hasta la 500 tenemos el sufrimiento de él en una tercera persona. No necesariamente la novela hacia adentro es primera, aunque ocurre muchas veces, ¿sí?, que la primera refuerza esa cuestión de la novela hacia adentro, pero en este sentido es todo lo que le pasa a él. Hay poco de acción de aventura, digamos, sí, ¿no? Digamos que está el momento culmine del asesinato de las viejas, pero después es todo hacia adentro. Pensemos en El extranjero de Camus, pensemos en El pozo de Onetti, que vimos algunos fragmentos ya nosotros. Las novelas de Di Benedetto, ¿no? Todas hacia adentro, esas. Todas hacia adentro. Y después hay novelas hacia afuera, o sea, donde la acción es manifiesta y justamente ocurre lo contrario, ¿no? Que es una novela justamente donde la acción es la que lleva la narración adelante. Y hay novelas que son híbridas, ¿no? Podemos pensar en El Quijote, una novela hacia adentro, hacia la interioridad del mundo de Alonso Quijano, y una novela hacia afuera, en el caso de sus aventuras, ¿no? Sí. O podemos pensar que es una novela hacia afuera con un gran personaje, ¿no? Sí, tiene momentos y momentos. Yo creo que ahí podemos pensar, nunca estas categorías fijas que plantea Claro. Lukács son para pensar y poder justamente hacer teoría sobre eso, pero luego las novelas tienen matices, por supuesto. Bien, trajimos otros ejemplos una vez que hacemos un acercamiento de qué cosa es la novela, sobre todo este espíritu, ¿no? Hacia dónde mira, cómo se piensa, cómo caracteriza a los personajes. Nos interesa ver las posibilidades que tiene la novela, ¿no? Pero también lo pensamos como un género que puede resistir muchísimo. Cuando vimos la semana pasada Polifonía, decíamos que es el género que va a resistir muy bien
la polifonía, la novela, ¿sí? Ustedes fueron a probar en el texto breve, tenemos algunos cuentos, está el ejemplo de fotos y cartas de Walsh, ¿sí? Pero en general el género que tiene en su ADN la polifonía es la novela, ¿no? Sí, está el dialoguismo que está decía el dialogismo, hablábamos, Martín. recordemos cuando hablábamos de las novelas de Dostoyevsky, ¿no? Dostoyevsky aparece justamente esta idea del dialogismo, que plantea Bastín a partir de Dostoyevsky, y están las voces, la multiplicidad de voces, el entramado de visiones y voces que van llevando adelante ese universo que se plantea. Sí, ¿no? pensemos en el ejemplo que pusimos que solemos poner de Boquitas Pintadas, ¿no? La novela se construye a partir de todas las voces, todos los discursos sociales metidos adentro de la novela. O sea, es una novela evidentemente que va a dar cuenta de eso, ¿no? Sí, que tiene ese espíritu. Trajimos algunos ejemplos de todo lo que puede soportar la novela, ¿no? Acá trajimos a Capote, porque siempre hablamos de Walsh, ¿no? Esta gran novela de Capote de los años 60 que se llama A Sangre Fría, ¿sí? Que es una de las grandes novelas de no ficción. Vimos algo en el nivel inicial que tiene que ver con la crónica narrativa. Cuando hablamos de novela de no ficción, hablamos de un texto que trabaja sobre lo constatable, ¿sí? En este caso sobre algo que ocurrió, y es una suerte de investigación, pero con el tratamiento literario, completamente literario, de la singularidad y del trabajo con el lenguaje, ¿no? Lo que toma Capote en A Sangre Fría es la historia de dos muchachos que sin razón aparente fusilan a una familia de 4, entran a robar y los matan a sangre fría a los 4, y eso genera una gran conmoción en Estados Unidos, y Capote comienza a visitar a uno de los asesinos en la cárcel, tiene un vínculo estrecho y reconstruye como novela eso, que va en contra de la idea esta de trabajar con el efecto y lo oculto, ¿no? Sabemos todos, cuando empieza la novela, en la primera hoja se dice que esos tipos asesinaron, pero va a tener un tratamiento muy singular, ¿sí? Está bueno pensarla también en tándem con Operación Masacre, que es la gran novela de no ficción argentina, y ver cómo ocurre ahí la muerte, ¿no? Con lo que decimos que en Sudamérica el asesino es el Estado, ¿no? Ya sabemos que esa novela se comienza a escribir la investigación sobre todo para ver bien cómo fueron los fusilamientos de José León Suárez. Y en la cultura norteamericana de los años 60 entendemos que el asesino puede ser cualquiera. Sí, el crimen aparentemente injustificado, ¿no? Esa familia donde ya le habían robado y matan a sangre fría a todos los miembros que encima eran miembros destacados de la comunidad. La mejor familia de la comunidad de Jocom, un pueblito ahí perdido. Y está casi lo inexplicable, ¿no? Y acá en Operación Masacre siempre esos crímenes se dan por parte del Estado. Entonces es interesante también sociológicamente, ¿no? Para mirar esa entonces, del crimen. Entendemos, podemos pensar, si pensamos al cuento como el género propio puramente de ficción, podemos pensar a la crónica como el género puramente de no ficción. La novela puede contener la no ficción, ¿no? Tiene esa amplitud tal que puede trabajar con la no ficción. Otro ejemplo que solemos poner, este es uno de los tomitos el segundo tomito de esta edición de Ulises de Joyce, ¿sí? Algo que siempre mencionamos, y algo que ocurre, ¿no? De cómo la novela puede dialogar con la no ficción y también con los géneros literarios, ¿no? Trajimos 2 ejemplos de eso. Y en el capítulo 15 sabemos que son 18 capítulos que van a dar cuenta de 18 horas de un día en la vida de nuestros personajes, y el capítulo 15 es una obra de teatro, ¿sí? Una obra de teatro es dramaturgia, se abandona la narrativa y se trabaja con la dramaturgia. Tenemos el nombre de los personajes, sus parlamentos y unas mínimas didascalias, ¿no? Que son las anotaciones, las recomendaciones del dramaturgo al director, ¿no? Es decir, bueno, obviamente que lo que se propuso Joyce de venir a molestarnos la vida le funcionó, ¿no? Porque dice, bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo acá? De repente aparece una obra de teatro, nadie se sorprende, avanza la historia como avanzaría con un narrador, pero en este caso con otro género literario no narrativo, ¿no? Sí, como es el teatro. Es muy interesante porque, bueno, a priori nadie diría, bueno, eso no puede funcionar, y sin embargo funciona porque la narración sigue adelante, porque justamente esa elasticidad que tiene la novela permite este tipo de innovaciones. En un cuento eso es imposible, ¿no? Sí, hablábamos de la forma esférica, acá estos muchachos lo están llevando al punto de que no se puede más, pero eso resiste la novela.
Y otro ejemplito también de cómo juega la novela con otros géneros literarios no narrativos es esta novela Pálido Fuego de Vladimir Nabokov, del ruso, que ya lo hemos mencionado alguna vez. Esta es una de sus grandes novelas y es bastante extraña, es bien borgiana, ¿no? La novela empieza con un prólogo, ¿sí? Que alguien que no firma nos dice que hay un tal John Shade, que es un profesor norteamericano de literatura que escribía poesía y que escribió un poema de 999 versos en 4 cantos que se llama Pálido Fuego, ¿sí? Que lo escribió hasta el último momento de su vida. Termina ese prólogo y comienza Pálido Fuego, ¿sí? Comienza el poema y está todo el poema, un poema interesante, un poema muy largo, ¿sí? Que tiene unas 50 páginas en la novela. Y el resto de la novela son los comentarios que hace un crítico literario, otro profesor, sobre la novela, ¿no? Empieza su parte, dice versos 1 al 4, recupera el verso que dice yo era la sombra del picoteo asesinado y va a analizarlo. Y eso es toda, son las 250 páginas de novela que quedan, ¿sí? Un ensayo, ¿no? Un ensayo apócrifo. Un gran ensayo, que es lo que ocurre ahí. En un momento, bueno, hay una lectura sobre la obra, en un momento es una lectura un poco extraña, en un momento recompone también la vida la biografía de este John Shade, y después entendemos que hay una obsesión con ese John Shade, después nos enteramos que lo conoce, después nos enteramos, bueno, que se va a vivir enfrente para ver cómo escribe, ¿no? Muy interesante esa novela que en primer momento decimos, ¿qué cosa es esto? Y después, a partir de los comentarios, empieza a tejer la ficción en procedimiento extraordinario, pero entendemos que esto es el análisis de un poema, ¿no? Así, bueno, parecería imposible construir una novela de ahí. Es la novela quien puede soportar eso. Soportar eso, sí, sí. Por eso hablábamos de la elasticidad y la capacidad justamente de aguantar casi todas las innovaciones técnicas, justamente las mayores innovaciones de vanguardia que se han dado en la novela. Sí, el cuento es muchísimo más cerrado, más conservador por su naturaleza estructural, ¿no? Bien, vamos ahora a los ejemplos que teníamos de lectura para hoy. Bien, vamos a ejemplos de hoy. Teníamos el comienzo y final de Pedro Páramo y el comienzo y final de Cien años de soledad. Voy a leer el comienzo, si te parece, y lo pensamos. Pedro Páramo, bueno, es una novela de Juan Rulfo del año 55. Junto con El Gallo de Oro, sus 2 novelas, toda la producción de Rulfo en su vida novelística, pero bueno, muy poderosa, ¿no? Leo y lo pensamos. Dice: vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté sus manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de ir a visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura de que le dará gusto conocerte. Entonces no pude hacer otra cosa sino decirle que así lo haría, y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después de que mis manos le costó trabajo zafarse de sus manos negras. Bien, uno de los grandes comienzos de la literatura universal, americana o de donde quieras, sí. Espacial, ¿no? Ese comienzo es impresionante por todo lo que implica, ¿no? Ya tenemos ahí planteado un escenario y planteado también un tono, una atmósfera, esto que hablábamos, una cierta textura que se va a ir a repetir y vamos a ver cómo trabaja con el tándem del final. Esta novela es una novela muy interesante porque plantea un universo muy muy particular, ¿verdad? Hay una parte, ahora la leo y también la pensamos, que va a plantear la filosofía o la cosmovisión de la cual va a hablar esta novela. Dice: yo imaginaba ver aquello a través de los recuerdos de mi madre, ¿no? De su nostalgia, entre retazos de suspiros. Siempre vivió ella suspirando por Comala, por el retorno, pero jamás volvió. Ahora yo vengo en su lugar. Traigo los ojos con que ella miró estas cosas, porque me dio sus ojos para ver. Sí, eso es muy interesante porque va a marcar esto, muy bien lo que decía Emilio. El lector bonaerense del siglo XXI urbano, ¿sí? Por ahí puede tomar eso como un procedimiento metafórico, ¿sí? Sí, bueno, eso lleva los ojos de su madre. Y si entendemos el universo que crea la novela y entendemos también lo que significa la cultura popular mexicana del vínculo con la muerte, lo que está diciendo el narrador es literal, ¿sí?
ve con su madre, la tiene incorporada a su madre. Sí, sí, los muertos van con los vivos y los muertos están, conviven en un universo donde el tiempo está roto, ¿sí? Donde no está muy claro la geografía. Esto ocurre en un lugar imaginario, como era un lugar imaginario también, no existe en el mapa, digamos, y ese universo fantasmagórico o fantasmático se reproduce en todos los aspectos, ¿no? Los personajes están alternativamente muertos o vivos, el tiempo no entendemos muy bien si es lineal, si va y viene, ¿no? El vínculo con el alma, ¿no? El alma que se emancipa del cuerpo, el alma que muere pero el cuerpo vive, unos procedimientos muy extraños para justamente viene a romper el cierto realismo que había en la literatura latinoamericana en esa época. Bueno, teníamos a Carpentier unos años antes que había empezado a asomar otra cosa, pero esta es una de las grandes obras que va a delinear una mirada dentro de la literatura latinoamericana, pero es muy interesante ver cómo ahí se empieza a crear un universo autónomo, ¿no? Sí, es un universo autónomo que está la historia central de este muchacho y después todo lo demás que se va abriendo al costado, las historias solidarias que van contando la historia de Comala y la historia de Pedro Páramo, ¿no? Bueno, leo el final para ver también cómo está cosido con ese comienzo, ¿no? Dice: sé que dentro de pocas horas vendrá Abundio con sus manos ensangrentadas a pedirme la ayuda que le negué, y yo no tendré manos para taparme los ojos y no verlo. Tendré que oírlo hasta que su voz se apague con el día, hasta que se le muera su voz. Sintió que unas manos le tocaban los hombros y enderezó el cuerpo, endureciéndolo. Soy yo, don Pedro, dijo Damiana. ¿No quiere que le traiga su almuerzo? Pedro Páramo respondió: voy para allá, ya voy. Se apoyó en los brazos de Damiana Cisneros e hizo intento de caminar. Después de unos cuantos pasos cayó, suplicando por dentro, pero sin decir una palabra. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Bien, tremendo. Gran final. Es un trabajo también metafórico bien propio de Rulfo, ¿no? Todo es tangible, todo es material, ¿no? Sí, pensemos en esta escena, es muy interesante cómo está cosida con las manos de la madre. Este es el padre, y aquella es la madre, y la madre es carne, ¿no? Le costó sofarse sus manos muertas, está casi hasta el último calor que le deja la madre en la mano, y acá el padre se desmorona como un montón de piedras, ¿no? Piedra fría. Piedra fría, ¿no? Esa cosa del páramo, justamente, ¿no? Bueno, muy interesante ahí para pensar en esta cuestión de organicidad que tiene la novela. Bien, bueno, vamos con GGM. Bien. Bueno, García Márquez, sí, ya lo conocemos mucho. Esta novela es una gran novela. Sabemos que, creo que lo hemos comentado una vez, pasó un poco de moda García Márquez, pasó de moda para la crítica, pasó de moda, está bien, ¿no? Se pueden ir a leer otras cosas, pero nosotros seguimos considerando que es un maestro total de la técnica como pocos, ¿no? Y en general, quienes ya no se bancan el realismo mágico, esas cosas, desde la crítica o los críticos que a nosotros nos interesan, ven que ahí hay algo que es una maquinaria perfecta. Sí, tiene muchísimo oficio, es un escritor de un oficio. Pensemos en cuando vivimos en el nivel inicial, Crónica de una muerte anunciada. El oficio técnico que tiene es impresionante. Y acá, bueno, esta novela hay que leerla, ¿no? Sí, vos es una de sus últimas grandes novelas, ¿no? La década del 60 para atrás, al menos es lo que más me interesa de su obra. Después de eso, todo lo que escribió estaba bien porque era un gran escritor, pero ya lidiaba con el éxito, ¿no? Que a veces es un problema. Un escritor de estas características, que no es alguien que va, digamos, en busca, que escribe para el mercado, vende millones de copias de una novela, bueno, eso se vuelve algo complejo, ¿no? Sí, justamente tener una obra como esta, capital como esta, es muy difícil. Después de pasar a Cortázar también con Rayuela, bueno, son obras que marcan y hacen una suerte de sombra sobre la obra posterior, ¿no? Bien, así comienza la novela. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Macondo era entonces una aldea de 20 casas de barro y caña brava construidas a la orilla de un río de aguas diáfanas que se precipitaban por el lecho de piedras pulidas blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo, ¿no? Ahí está todo. Bueno, ese es un génesis, ¿no? Acá, si hay una novela en la que podemos pensar una organicidad y este universo que se crea y al que nos vamos a mudar como lectores, este comienzo no hay mejor ejemplo, ¿no? Tenemos el génesis. Hay un lugar que comienza, Macondo, era un
era un lugar prehistórico, las piedras eran como huevos prehistóricos, las cosas no tenían nombre, ¿no? Es muy interesante eso, sí. Y es muy interesante cómo comienza con ese personaje, el coronel Aureliano Buendía, los Buendía, la saga de los Buendía, esta idea también de la saga, ¿no? Porque es Aureliano por ahí es la historia central y todo lo demás, ¿sí? Son historias solidarias. ¿Qué otra cosa es un universo que una familia? Una familia, ¿no? Bueno, y de técnica, nosotros vamos a ver el trabajo con el tiempo más adelante, un gran flash forward que va hacia un punto álgido de la novela y vuelve a ese presente del texto que es el Génesis de Macondo, ¿no? El Génesis de Macondo. Y recordemos a este Buendía porque después al final, leo el final y también pensamos esto, cómo se va a cerrar sobre sí, dice... Dice, entonces dio otro salto para anticiparse a las predicciones y averiguar la fecha y las circunstancias de su muerte. Sin embargo, antes de llegar al verso final, ya había comprendido que no saldría jamás de ese cuarto, pues estaba previsto que la ciudad de los espejos o los espejismos sería arrasada por el viento y desterrada de la memoria de los hombres en el instante en que Aureliano Babilonia acabara de descifrar los pergaminos, y que todo lo escrito en ellos era irrepetible desde siempre y para siempre, porque las estirpes condenadas a 100 años de soledad no tenían una segunda oportunidad sobre la tierra. Bien, pensemos en ese Aureliano Buendía del Génesis y este Aureliano Babilonia de la caída, ¿no? O sea, ahí se va a cerrar y casi que vuelve, es cíclico ese proceso. Si, para entrar en este universo nuevamente hay que comenzar leyendo ese Génesis, ¿no? Es muy interesante esta idea de el universo, la historia central, las historias solidarias y también de algún modo una cierta atmósfera irrepetible. Ese universo es ese y no puede ser traspolado. Sí, y sobre todo en estas dos novelas que ese universo particular se parece un poco al mundo que conocemos y no se parece nada en otros momentos. Entonces tiene esa particularidad, pero en la novela realista, entre comillas, ¿no? La novela que se parece al mundo que conocemos también se va a crear esa atmósfera sin necesidad de que la gente huele, digamos, ¿no? Lo que nos interesa es que vamos a pensar ahora lo que tiene que ver con cierto ritmo, ¿no? de escritura, con cierto tono. Es que ustedes escriban, ¿sí? Para la semana próxima un comienzo de novela. Vamos a pensar la consigna y después nos vamos a quedar a pensar un poco de lo que nos suele ocurrir, ¿no? Sobre todo cuando venimos con la experiencia de escribir textos cortos. La idea es que piensen para la semana próxima el argumento de una novela, ¿sí? Que luego de eso puedan tener medianamente una estructura, ¿no? De lo que va a ocurrir en esa novela. Pueden hacer un dibujito, lo pueden hacer un gráfico. Un croquis, como decíamos, ¿no? Pueden plantearlo de este modo para hacerlo más organizativo. Plantean una historia central, plantean las historias solidarias y la dibujan. Dicen, bueno, voy a contar esto de esta manera y voy a contar también la historia esta, voy a desarrollar este personaje, voy a esta anécdota, lo que fuere, y generar ese gran plano de la novela, sí, ¿no? En eso, obviamente, que puede ser de un personaje que se parezca mucho a ustedes del año pasado, o puede ser la Guerra de las Galaxias, o sea, lo que se les ocurra sobre eso. Lo de la estructura es algo para mencionarlo, para compartirlo, pueden hacer, como decíamos, un dibujito, lo que quieran. Y luego la idea es que escriban el comienzo de esa novela, ¿sí? No hablamos de capítulos, pueden tener capítulos, ahora o sea, la novela del siglo XXI a veces no está ni dividida en eso, podemos pensar muchas alternativas, sí. Pero escribir lo equivalente al ejercicio semanal, ¿sí? 2, 3 carillas, no mucho más que eso, y que eso sea el comienzo de la novela, ¿sí? ¿Qué significa esto? Vamos a pensar primero, ¿sí? En una respiración. Lo que decimos siempre, nos gusta pensar en el atletismo, ¿no? Lo hemos dicho alguna vez. Si alguien sale a correr el maratón, como corre los 100 metros llano, entendemos que no llega, que a los 1000 metros le va a dar un paro cardíaco, ¿no? Entonces, lo que tenemos que pensar es que vamos a tener por delante todo un desarrollo, ¿sí? Tenemos 200, 300 páginas, las que sean, para ir a construir, sobre todo, lo que tiene que ver con los personajes. En la novela, el personaje muchas veces no hay un narrador que enuncia cómo es, sino que luego de asistir a 3, 4, 5 escenas podemos caracterizar la personalidad del personaje. Eso es fundamental. O sea, nos pasa muchísimo con este ejercicio que por ahí alguien empieza el texto y al segundo párrafo ya sabemos cómo es físicamente. Nos vino a obturar la narración diciendo que el tipo es simpático, nervioso, no sé cuánto. Bueno, eso no ocurre jamás en una novela. Nosotros, en general puede ocurrir, ya vimos que es muy laxo la estructura de la novela y su contenido y su trama.
pero en general lo que ocurre es que nosotros vamos entrando a un mundo que primero nos es hostil. No sé si les ha pasado alguna vez que uno empieza a leer una novela y siente cierta hostilidad, porque dice, bueno, hay un universo que está en funcionamiento, y yo entro y me siento extraño primero, ¿sí? A tercera, cuarta, quinta, sexta, a las 10 páginas empiezo a entender ese funcionamiento, y esa es la respiración, el ritmo de la novela. Nunca jamás una novela va a pasar, bueno, el personaje es así, asá, esto ocurre así, y bueno, y los personajes psicológicamente se comportan de ese modo. Eso puede ocurrir en un cuento. Sí, sí, sí. Y no significa que tiene que empezar como una novela del siglo XIX, que bueno, yo 3 páginas hago, una describo la casa, otra describo el personaje y otra hago que se tome un mate, ¿no? Puede empezar con un asesinato una novela, ¿sí? Puede empezar súper pirotécnica. El tema es que no vamos a agotar la descripción del lugar, del personaje, de la situación, de todo lo que vamos a trabajar, no lo vamos a adjetivar para clausurarlo, ¿sí? Era una ciudad balnearia con alto desempleo y Jorge era un mecánico jubilado un poco irascible. Y, no hay manera de escribir una novela así. Terminala, porque no quiero leer más. Entonces, tenemos esa respiración, tal vez los personajes van a ir apareciendo. Podemos hacer que el tipo esté matando un perro en la primera escena. Bueno, sí, lo estamos empezando a caracterizar. Pero en general vamos a narrar, ¿sí? Podría tener más de un narrador, eso de última nos lo comentan. Si no, yo les hago este comienzo, pero después va a pasar esto, esto y esto, ¿sí? Probar, como todo, como siempre decimos en el ejercicio, hay gente que tal vez no escribió nunca, algo así, y sobre todo venimos escribiendo semana a semana texto corto, entonces muchas veces es difícil pensar en otra respiración, por eso les avisamos con tiempo, piensen en eso, que el texto se va a imponer en toda su extensión, ¿no? Sí, es eso, escribir sabiendo que tenemos por delante 200 páginas para seguir describiendo a nuestros personajes, seguir imitando nuestra historia y contar historias solidarias. Entonces, no podemos ir a quemar los cartuchos en los 2 primeros párrafos. Eso es lo fundamental. Y este ejercicio está puesto acá justamente para probar otro tipo de respiración y probar otro tipo de ritmo de escritura también. Sí, eso, nosotros vamos a hacer ese ejercicio, después ustedes pueden abandonarlo o continuarlo. Tuvimos muchas novelas que salieron de este ejercicio, muchas novelas que ya están en trámite de publicación. Nos gusta pensar en eso como que salió de este ejercicio, como por lo menos el núcleo, ¿no? Porque a veces uno no se lo planteó nunca y cuando ve la estructura y ve que es posible ir generando esa escritura, puede llegar a buen término. Pero aclaramos eso, que no es que vamos a escribir durante todo el taller una novela, sino que vamos a hacer un acercamiento, vamos a pensar en cómo trazar un plan general y cómo está la respiración de ese texto, y ahí lo guardamos y seguimos, ¿no? Y vamos a volver la semana que viene al cuento ya para ver unos procedimientos más complejos, y la idea es que lean los 3 textos que siguen, que son La cólera de un particular, que es un cuento chino anónimo, El gran río de los 2 corazones, que es un cuento de Hemingway, y Encender una hoguera, que es de Jack London, ¿no? Bueno, hasta aquí hemos llegado. Gracias, hasta luego.